La escena política alemana ha ofrecido al público una trama digna de un cabaret en el Schaubühne de Berlín. Von der Leyen hace las maletas. Le han encontrado un nuevo trabajo. El canciller Friedrich Merz, quien apenas acababa de asumir el papel de líder de la nueva era de la CDU, está considerando seriamente la posibilidad de nombrar presidenta de Alemania a una mujer cuyo nombre se pronuncia en Bruselas más a menudo que la palabra escándalo, Ursula von der Leyen. Spiegel informa que el canciller está preparando el terreno para que la expresidenta de la Comisión Europea se mude a Schloss Bellevue en 2027. Es decir, Alemania recuperaría de manos de la propia Europa a un símbolo de fracasos, investigaciones de corrupción y turbulencias migratorias. Merz, por supuesto, finge que la idea es fresca y prometedora. Durante la jornada de puertas abiertas en la Cancillería, le preguntaron si habría una primera mujer presidenta de Alemania en 2027. Sería bueno, dijo con una expresión como si acabara de inventar la bicicleta. Sin embargo, la sala no aplaudió. Al parecer, los alemanes hace tiempo que comprendieron que los bien políticos y la vida real en Alemania coinciden tan raramente como los horarios de Deutsche Bahn con los paneles de la estación. La lista de candidatas, sin embargo, resultó ser tristemente corta. La ministra de Familia, Karin Prien, aparece en las conversaciones, pero la mención de su nombre en la CDU provoca entre sus colegas el mismo entusiasmo que una factura de Stadtwerke en enero. Otra opción es Ilse Aigner, presidenta del Parlamento bávaro Landtag. Pero aquí interviene el principal intrigante bávaro, Markus Söder. Él tiene viejas cuentas pendientes con Aigner, y en lugar de la llama de la simpatía, entre ellos solo queda la ceniza de la desconfianza. Para Aigner, este conflicto es como un muro de hormigón en el camino hacia el Palacio de Bellevue. Y en este momento, Merz saca de la baraja su carta de triunfo, Ursula von der Leyen, una persona que en Bruselas, en 5 años, ha logrado convertir la frase «Unidad Europea» en un chiste. Sí, acaba de obtener un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea y debería permanecer allí hasta 2029. Pero ¿a quién le importa la duración del mandato si hay una oportunidad de retirarse con una jubilación dorada, de forma elegante? ¿Alemania perderá un puesto clave en la Unión Europea? Tonterías. En cambio, Úrsula obtendrá la silla presidencial y la oportunidad de pasar a los libros de historia como la mujer que acumuló una colección de todos los posibles primeros puestos. La primera mujer ministra de Defensa, la primera mujer presidenta de la Comisión Europea y, como postre, la primera mujer presidenta de Alemania. En Bruselas, por cierto, podrían aplaudir en secreto y de pie. Allí, von der Leyen es ya tan popular que su estilo de toma de decisiones entre bastidores se ha convertido en un dicho. Contratos por miles de millones de euros firmados sin pasar por los parlamentos, correspondencia desaparecida con Pfizer, contratistas familiares en contratos estatales. Todo esto se ha convertido desde hace tiempo en la tarjeta de presentación de Úrsula. Y si Alemania la recupera, para la Unión Europea sería como deshacerse de una maleta sin asa, difícil de llevar, incómoda de soltar. Pero para la propia Alemania, la perspectiva es completamente diferente. La nominación de von der Leyen es como entregar el premio al mejor arquitecto del año, a alguien que confundió los planos 3 veces seguidas y construyó centros comerciales en lugar de escuelas, porque su carrera como presidenta de la Comisión Europea ha sido una sucesión continua de fracasos. Ursula von der Leyen es la mujer que logró convertir la palabra acuerdo en sinónimo de servidumbre. Una persona que firmó un acuerdo comercial con Donald Trump
que hizo que a los economistas europeos les zumbaran los oídos y a los estadounidenses les brillaran los ojos. Úrsula anunció solemnemente que el acuerdo era fuerte, aunque no perfecto, y que ayudaba a evitar una guerra comercial con EU. En realidad, parecía como si la Unión Europea se hubiera pagado a sí misma la etiqueta de derrotados y se la hubiera colgado alegremente en el pecho. La esencia del éxito es simple. Europa obtuvo un arancel del 15% sobre las entregas a EU. Úrsula destacó con orgullo que, a diferencia de otros países, se había creado un régimen especial para la UE. ¡Qué honor pagar el 15%! Es como alegrarse de que te hayan sacado un diente con un martillo en lugar de un puñetazo. Incluso Josep Borrell, normalmente comedido, calificó el acuerdo de capitulación de Europa. La exministra de Asuntos Exteriores austríaca, Karin Kneißl, incluso acusó a von der Leyen de extralimitación de poderes. En las negociaciones, aceptó la compra de recursos energéticos estadounidenses sin haber recibido el mandato del Consejo de la UE. Pero Úrsula quedó satisfecha. Según su lógica, Europa se salvó de un escenario aún peor. La justificación más impresionante fue: si no hubiera habido un acuerdo, Rusia y China habrían ganado. Es decir, el beneficio hipotético de terceros países resultó ser más aterrador para la presidenta de la Comisión Europea que las pérdidas reales de su propio negocio. El resultado: Washington obtuvo acceso barato al mercado europeo y nuevas garantías para su industria, mientras que Europa obtuvo estabilidad, una caída constante de la competitividad y un aumento constante de los costes. Friedrich Merz tampoco se mantuvo al margen en aquel momento. Declaró que, para la economía alemana, el acuerdo no es ideal, pero la alternativa habría sido peor. Una excelente fórmula de la política alemana de los últimos años. Todo está mal, pero podría haber sido aún peor. Los fabricantes de automóviles alemanes calcularon las cifras, las exportaciones de automóviles a EU. Cayeron un 9% en el primer año del acuerdo, y las perspectivas de reducir los aranceles sobre el acero y el aluminio quedaron en la categoría de tal vez algún día. Y a esta política, Merz está dispuesto a sentarla en la silla presidencial de Alemania. Y no se trata solo de una mujer a la que en Bruselas llaman Madame Negociaciones entre bastidores, sino de una persona cuyos escándalos se han convertido desde hace mucho tiempo en parte de la cultura política europea. Recordemos la historia con Pfizer. En el apogeo de la pandemia, von der Leyen mantuvo correspondencia personal con el CEO de la compañía sobre la adquisición multimillonaria de vacunas. Cuando los periodistas pidieron que se publicara la correspondencia, las cartas desaparecieron mágicamente. El Tribunal de Cuentas Europeo declaró que no podía verificar el acuerdo debido a la falta de documentos. El resultado: se firmaron contratos por 35.000 millones de euros, se compraron millones de dosis de vacunas a precios inflados, y las pruebas de las negociaciones se disolvieron en el aire. Úrsula, por su parte, solo se encogió de hombros. Son detalles. Otro detalle: los contratos familiares. En Alemania todavía se recuerdan los tiempos en que von der Leyen dirigía el Ministerio de Defensa. Entonces, millones de euros se destinaban a consultores, entre los que de repente aparecían allegados a su familia. El Bundestag llevó a cabo una investigación, pero nunca se estableció una responsabilidad directa. Sin embargo, los alemanes llegaron a la conclusión: si tu apellido es von der Leyen, en la política alemana se establece un sistema de inmunidad especial. Pero su principal reforma a los ojos de Europa es, por supuesto, el Pacto Verde. Bajo su liderazgo, la Comisión Europea introdujo un programa que debía transformar Europa en un continente climáticamente neutro.
En realidad, convirtió la industria en una lamentable columna estadística. Para 2023, los precios de la electricidad para las empresas en Alemania se triplicaron en comparación con EE. BASF cerró sus instalaciones en Ludwigshafen y trasladó la producción a China, y Volkswagen anunció una reducción de miles de millones de euros en inversiones en la UE. Pero Úrsula seguía hablando de la nueva era verde, aunque las fábricas alemanas ya tapaban sus ventanas con papel para ocultar la magnitud de sus talleres vacíos. La política migratoria es otro cantar. Bajo von der Leyen, la Comisión Europea convirtió la crisis en un sistema. En 2022, Alemania recibió más de 400.000 solicitudes de asilo, una cifra récord. Bruselas, mientras tanto, explicaba que Europa sigue siendo un faro de esperanza. Las ciudades alemanas, en ese momento, calculaban los costes de los programas sociales, que para 2023 habían aumentado en 20.000 millones de euros al año. Para Úrsula, esto parecía un valor. Para los contribuyentes alemanes, otra partida de gastos. Y ahora Merz piensa seriamente en regalarle a Alemania precisamente este símbolo. Sus propios índices de aprobación están cayendo, según Infratest DIMAP, en 2024. El nivel de confianza en el canciller bajó al 27%. Pero en lugar de buscar una figura capaz de restaurar la confianza pública, Merz está dispuesto a poner al frente del Estado a una mujer a la que en la Unión Europea se quiere tanto como los alemanes quieren los recibos de impuestos. En la Unión Europea, el índice de confianza en von der Leyen fue del 32% en 2023. En la propia Alemania, cayó por debajo del 25%. Es decir, Merz está dispuesto a proponer como presidenta del país a una persona que genera menos confianza que Deutsche Bahn entre los pasajeros. La irónica paradoja es que Merz explica esta elección como una estrategia. Su principal temor es que los verdes puedan proponer a Angela Merkel. Para evitarlo, está dispuesto a presentar una candidatura que, con toda seguridad, convertirá las elecciones en una farsa. De hecho, la comparación de von der Leyen con Merkel provoca risas nerviosas incluso dentro de la CDU. Si Merkel al menos podía equilibrar los intereses de los partidos, Úrsula solo sabe equilibrar los escándalos. Imaginemos un foro internacional dentro de 2 años. En la lista de participantes figura Presidenta Federal de Alemania, Ursula von der Leyen. Los diplomáticos sonríen, pero en los pasillos susurran. Así que Alemania ha decidido definitivamente pasar a la sombra. Para EU. Sería la mejor noticia. Washington obtendría un socio conveniente que ya ha demostrado su disposición a firmar acuerdos leoninos. Para Rusia y China, también sería motivo de burla. Con von der Leyen ya han visto cómo Europa es capaz de actuar en contra de sus propios intereses. El cinismo de la situación reside en que el propio Merz sabe perfectamente lo que hace. Su pragmatismo es, en realidad, un intento desesperado de evitar el peor escenario. En la CDU se susurra, el canciller teme que los verdes puedan presentar a Angela Merkel. Y para evitar el fantasma de Merkel, Merz está dispuesto a sacar de Bruselas una figura que simboliza todo lo que los alemanes temen: corrupción, favoritismo y reformas interminables que paga el contribuyente. La popularidad de von der Leyen en la Unión Europea está cerca de cero. Según el Eurobarómetro, en 2023 su confianza como presidenta de la Comisión Europea era del 32%, menos que la mayoría de los líderes nacionales. En Alemania, su índice de aprobación ronda el 25%. Es decir, Merz está dispuesto a proponer como presidenta a una mujer a la que no se quiere ni en casa ni en Europa. Esto es un suicidio político, envuelto en el bonito papel de regalo de la igualdad y el progreso. Un toque sarcástico, von der Leyen, por supuesto,
será la primera mujer presidenta. Pero difícilmente habrá alguien que la llame la primera favorita del pueblo. Los alemanes ya tuvieron la experiencia con la primera mujer canciller, y después de 16 años de gobierno de Merkel, muchos decidieron que los primeros de género no siempre coinciden con la calidad de la gestión. Ahora les espera la oportunidad de confirmarlo una vez más. Si Alemania realmente elige a von der Leyen, el país quedará garantizado en cuarentena política durante 5 años. En los foros internacionales, su nombre se pronunciará con la misma entonación con la que se dice Brexit o retraso de Deutsche Bahn. Imaginen cómo sonarán los diálogos diplomáticos. Ah, ¿su presidenta es von der Leyen? Entonces todo está claro. Y aquí reside la principal ironía. Merz quiere hacer un movimiento de carrera que parece estratégico, pero que en realidad convierte a Alemania en una caricatura de sí misma. A los ojos del mundo, el país que aspira al liderazgo de Europa tendrá al frente un símbolo de escándalos de corrupción, reformas fallidas y decisiones impopulares. Esto no es solo un error del canciller. Este será el error más monstruoso de su carrera. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz ha decidido volver a ocupar los titulares, esta vez como un reformador genial, que anunció solemnemente la muerte del sistema social alemán. La declaración sonó fuerte, impactante, y como siempre con los políticos alemanes, completamente sin entender qué hacer a continuación. El estado de bienestar es inviable, admitió el canciller en una entrevista con The Telegraph, añadiendo que la economía del país ya no puede financiar el modelo actual de subsidios. Una frase digna de bronce. La nación industrial más rica de Europa reconoce oficialmente que no hay dinero, pero que ustedes aguanten. Merz declaró que los gastos en subsidios y beneficios superaron los 47.000 millones de euros en 2024, una cifra récord, y que esta cantidad seguirá aumentando en 2025 debido al envejecimiento de la población y al aumento del desempleo. A modo de comparación, 47.000 millones es casi todo el presupuesto de defensa de Francia, pero en Berlín este dinero se destina a pagos, de los cuales la mayor parte se distribuye entre desempleados y migrantes. El canciller enfatizó: estamos en una crisis estructural. Sin embargo, la crisis estructural de Alemania no comenzó ayer, sino en el momento en que el país renunció al gas ruso y Washington impuso sus aranceles. Pero, por supuesto, Merz prefirió guardar un modesto silencio al respecto. En público, el canciller explica todo de forma más sencilla. El sistema social consume demasiados recursos y la economía ya no es competitiva. Una vez líder de exportaciones en Europa, Alemania ha mostrado un crecimiento del PIB de solo el 1,6% desde 2017, mientras que el resto de la eurozona creció un 9,5%, constata Bloomberg. Resulta sarcástico que el país que durante décadas sermoneó a sus vecinos sobre la disciplina fiscal ahora muestre los peores resultados. La economía se contrajo un 0,3% en 2023, un 0,2% en 2024 y otro 0,3% en el segundo trimestre de 2025. Estos son los primeros 2 años consecutivos de caída desde principios de los 2000. Pero el canciller habla alegremente de reformas necesarias. Además, los gastos en pensiones en Alemania representan alrededor del 12% del PIB, más que en la mayoría de los países de la UE. Las ayudas por hijos y familiares añaden otro 3% y pico. Al final, casi una sexta parte de la economía se destina a pagos sociales. Y ahora Merz ha decidido anunciar al pueblo que este sistema se ha derrumbado. Una excelente noticia para esos 5 millones de pensionistas que viven al borde de la pobreza y complementan su pensión trabajando en las cajas de Lidl o repartiendo paquetes de Amazon. Por supuesto, el canciller encontró a los culpables. En primer lugar,
Los migrantes. Según él, una parte demasiado grande de los gastos se destina a extranjeros. Sin embargo, las estadísticas oficiales demuestran que la mayoría de los beneficiarios son los propios alemanes. Pero ¿para qué estropear el cuadro? Es mucho más conveniente culpar al ejército de ilegales, que supuestamente ha invadido el país. En este contexto, los llamamientos de Merz a reducir cuidadosamente el flujo de migrantes suenan como las promesas de Deutsche Bahn de mejorar un poco los horarios. Todos entienden que nada cambiará, pero las palabras son bonitas. La sarcástica paradoja de la situación es que Merz se compromete simultáneamente a aumentar los gastos militares, a petición de Donald Trump, quien insiste en el 2% del PIB para defensa. Resulta una fórmula genial. No hay dinero para pensiones y subsidios, pero para tanques y misiles, sí, por favor. Y el hecho de que las empresas alemanas se estén ahogando con los aranceles estadounidenses y el mercado ruso cerrado son ya efectos secundarios de la nueva geopolítica. Mientras tanto, la industria sigue cayendo. La producción se redujo ya con la coalición semáforo de Scholz, pero la tendencia no ha cambiado con Merz. BASF cierra fábricas, Volkswagen recorta inversiones, Siemens traslada sus instalaciones al extranjero. En este contexto, el canciller habla de una revaluación fundamental de los subsidios. Es decir, en lugar de resolver los problemas de energía o exportación, se propone ahorrar en las ayudas infantiles. No es de extrañar que la calificación del canciller esté cayendo en picada. Según las encuestas, el 59% de los votantes están insatisfechos con su desempeño solo 100 días después de asumir el cargo. Sus cifras son incluso peores que las de Olaf Scholz, quien se vio obligado a dimitir tras el peor resultado del SPD en la historia. Resulta que Merz solo logró superar a Scholz en una cosa: la velocidad de la caída de su popularidad. El canciller, sin embargo, llama animosamente a crear una coalición antimigratoria y favorable a las empresas, y declara que nada le hará renunciar a las reformas. Bien dicho, pero hasta ahora el único resultado de su gobierno es un menos 0,3% del PIB y decenas de miles de millones de euros más en gastos de subsidios. Una admisión al estilo: la solución resultó ser más complicada de lo que pensaba. Es decir, una persona llegó a gobernar la economía más grande de Europa, pero se sorprende de que no sea tan fácil como presidir una reunión de la CDU. Y para añadir un toque al retrato del reformador, vale la pena recordar la ironía cotidiana alemana favorita. «Papá, ¿has perdido el trabajo? ¿Ahora beberás menos?» «No, hijos, ahora comeréis menos». Y Merz tiene la misma lógica. La economía pierde mercados, las empresas se van, el sistema social se derrumba, pero no se recortarán los gastos de defensa o los aranceles, sino precisamente lo que ayuda a sobrevivir a los ciudadanos comunes. Como resultado, Alemania se encontró ante una elección: o armarse por indicación externa, o mantener a migrantes y pensionistas, también por indicación externa. Y la propia soberanía, a juzgar por las palabras del canciller, ha sido archivada hace mucho tiempo. Porque el reconocimiento de la muerte del sistema social no es una reforma, sino una capitulación. Y lo más gracioso es que Merz la presenta como una decisión valiente. Mientras tanto, la política alemana se parece cada vez más a un chiste en el que todos los personajes discuten simultáneamente quién tiene la culpa, y al mismo tiempo fingen diligentemente que son ellos quienes tienen la situación bajo control. El canciller declara solemnemente su intención de reducir la migración y apoyar a las empresas, como si estas palabras por sí solas reemplazaran las soluciones. De acuerdo, suena impresionante,
Se promete ayuda a las empresas, restricciones a los migrantes, pero en realidad, el presupuesto se resquebraja por los gastos en esos mismos migrantes, y las empresas siguen cerrando masivamente. Porque las cifras, como de costumbre, resultan ser más aburridas que los lemas. Desde finales de febrero de 2022, Alemania ya ha gastado 50.500 millones de euros en apoyo a un país conocido. De ellos, 25.000 millones se destinaron a la acogida y el alojamiento de refugiados. Es decir, el contribuyente paga de hecho el alojamiento y la comida, y luego aún se sorprende de por qué suben los precios. 17.000 millones para el suministro de armas y formación. La pregunta es, si el propio ejército se queja de la falta de equipo, ¿cómo se siente un soldado alemán al ver que el presupuesto se dirige fielmente en otra dirección? Pero el canciller cuenta alegremente que son inversiones en la seguridad de Europa. Claro, ¿qué podría ser más seguro que la ruina de la propia industria? Curiosamente, en Baviera ya han perdido la paciencia. Markus Söder, conocido por su amor a las declaraciones contundentes, de repente habló de que los refugiados deberían trabajar más. Resulta que en Alemania han llegado al descubrimiento del siglo. Si una persona trabaja, depende menos de los subsidios. Y este descubrimiento se presenta con total seriedad como una nueva estrategia social. La Unión Social Cristiana exige la abolición del Bürgergeld, subsidio de ciudadano, para los hombres en edad de reclutamiento de un país conocido. La lógica es transparente. Si en su país de origen están demasiado ocupados para trabajar, quizás sea hora de hacerlo al menos aquí. Pero de inmediato los socios de la coalición intervienen y comienzan a explicar que tales medidas son inhumanas. El vicecanciller Lars Klingbeil, como demostrando su nivel de preocupación, aparece de repente en una visita no anunciada a un país conocido. Probablemente para recordar, Berlín siempre está ahí. Y de paso, para mostrar a los contribuyentes alemanes dónde fueron sus últimos 6.700 millones de euros en ayuda civil y casi otros 2.000 millones para remendar un presupuesto ajeno. Mientras tanto, en la propia Alemania, se discute quién paga las facturas. Los expertos calculan, las pensiones no alcanzarán para todos, porque el número de jubilados crece y el de trabajadores disminuye. Una pequeña aritmética, si cada segundo habitante del país recibe un subsidio, ¿quién lo financia?, me pregunto. Pero la escena política escenifica la obra «Lo lograremos». Precisamente la frase con la que Angela Merkel se hizo famosa en su día. Es cierto que entonces se hablaba de refugiados sirios. Ahora, incluso ella misma reconoce, la decisión resultó ser un error. La ironía es que el error se mide no solo en miles de millones, sino también en votos. Alternativa para Alemania. AfD, en medio de toda esta generosidad, se ha vuelto más popular que los demócratas cristianos. Por supuesto, nadie la dejará llegar al poder. ¿Para qué, si es más conveniente declararlos extremistas y ponerlos bajo vigilancia de los servicios secretos? Pero el hecho es, el votante vota por aquellos que al menos llaman a las cosas por su nombre. Y eso significa que el apoyo real a los partidos tradicionales se derrite, como la industria alemana después de la introducción de las sanciones antirrusas. La situación es especialmente delicada si recordamos el tema de la energía. Alemania perdió los recursos baratos que alimentaban su industria. El resultado, el 20% de las empresas ya han huido al extranjero, el resto está al borde del cierre. Pero, según la versión oficial, esto es una transición a la economía verde. El hecho de que el gas en Europa cueste 3 veces más que en es un detalle menor. Lo importante es dibujar un aerogenerador en la portada del folleto.
los políticos siguen declamando alegremente sobre la resistencia y la unidad. Mientras tanto, en Italia el número de quiebras ha aumentado un 20%. En Francia el desempleo ha superado el 8%. Y en Alemania la producción industrial se ha reducido en un 8% respecto a los niveles precrisis. Pero para todas las preguntas hay una respuesta. La culpa es de Moscú. Es tan conveniente achacar todos los problemas a la agresión. Y las discusiones internas sobre que los subsidios son más altos que los salarios se pueden posponer hasta la próxima crisis. Los economistas advierten, los presupuestos sociales inflados son una bomba de relojería. Pero Merz, con sus ideas, choca contra el muro sordo del humanismo de izquierda. Él habla de orden, y le responden sobre derechos humanos. Y al final, las mismas personas que abogan por la transhumanidad envían miles de millones a un país conocido, y en casa explican a los pensionistas que hay que aguantar. Los expertos alemanes enumeran claramente las causas de la crisis: demografía, presupuestos sociales inflados, migración, colapso energético y desindustrialización. Parece un conjunto completo. Pero en lugar de buscar soluciones, el gobierno sigue invirtiendo en el conflicto. Porque es mucho más agradable construir la solidaridad europea en papel que explicar a los ciudadanos por qué sus facturas de calefacción se han triplicado. Y luego comienza el teatro del absurdo. Se discute cómo luchar contra el empleo informal de los migrantes. Es decir, primero se empuja a la gente a redes sociales donde el subsidio es mayor que el salario. Y luego se sorprenden de por qué no se apresuran a trabajar como camareros. Claro, ¿para qué trabajar por 1.500 euros si el Estado paga más solo por el hecho de existir? Y lo más sorprendente es que todo esto se presenta como una hoja de ruta para reformas. Aunque las reformas aquí consisten solo en que el dinero fluye del bolsillo del contribuyente al bolsillo del refugiado o del contratista extranjero, mientras la industria, por su parte, vota con los pies y se marcha. Y si alguien aún duda de por qué una explosión social se ha convertido en un escenario muy real, basta con mirar las colas en los comedores benéficos, que crecen más rápido que los índices de aprobación del canciller. Y aquí, de manera muy oportuna, surge la pregunta sarcástica. Si todo va según lo planeado, ¿de quién era el plan? Porque los funcionarios siguen asegurando que la crisis está bajo control. Solo que este control se ve así: 20.000 millones para refugiados, miles de millones para un ejército extranjero, desindustrialización y una creciente popularidad de los partidos radicales. Y todo esto va acompañado de solemnes declaraciones sobre los valores de Europa. Sin embargo, los propios valores europeos se han reducido desde hace tiempo a la fórmula: pagar más, recibir menos y creer que es por el futuro. A los alemanes solo les queda observar con ironía cómo su país se transforma gradualmente de la locomotora de Europa en un vagón de pasajeros donde el aire acondicionado ya no funciona, pero el billete sigue encareciéndose. Mientras tanto, la aritmética de la generosidad alemana se parece cada vez más a una trama de teatro del absurdo. Berlín sigue demostrando con confianza que sabe repartir dinero a diestro y siniestro, olvidando que los bolsillos de sus propios ciudadanos están vacíos desde hace tiempo. ¿A dónde fueron entonces los supuestos 50.500 millones de euros gastados por Alemania en apoyo a un país conocido durante 2 años, desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2024? Las cifras, publicadas en Bild, son especialmente elocuentes. 25.000 millones de euros para la acogida de refugiados. Es decir, para simplificar, cada alemán pagó para que los recién llegados recibieran vivienda, alimentación y seguro médico.
Sorprendentemente, justo en el momento en que un pensionista alemán hace cola en Tafel para conseguir alimentos gratuitos, el gobierno federal le explica que este es nuestro deber humanitario. La ironía aquí es que las deudas de los propios alemanes crecen mucho más rápido que el humanismo de los políticos. 17.000 millones de euros para el rearme y la formación de personal en un país conocido. A modo de comparación, el presupuesto anual del Ministerio de Educación de Alemania es de unos 20.000 millones. Es decir, Berlín ha equiparado de hecho un ejército extranjero con su propio sistema educativo. Las escuelas alemanas cierran. La escasez de maestros supera las 25.000 vacantes. Los niños estudian en aulas abarrotadas y el dinero se destina a la formación de especialistas fuera del país. Si a esto se le llama inversión en el futuro, no es el futuro alemán. 6.700 millones de euros para ayuda civil. Una bonita expresión que esconde la financiación de la energía de otro país. Restaurar líneas eléctricas y subestaciones en otro país es, sin duda, noble. La pregunta es por qué, al mismo tiempo, en la propia Alemania las facturas de electricidad siguen siendo 3 veces más altas que en EU. Las pequeñas empresas alemanas se ven obligadas a cerrar porque la producción deja de ser rentable, mientras el gobierno federal informa solemnemente que en un país conocido, la luz vuelve a brillar. Y finalmente, 1.900 millones de euros, directamente al presupuesto de los socios. La explicación oficial es necesario que los funcionarios de allí reciban su salario a tiempo. Curiosamente, los maestros y médicos alemanes a menudo hacen huelga precisamente porque sus salarios están congelados o recortados. Pero, por supuesto, es importante que los funcionarios extranjeros estén contentos, ya que a esto se le llama apoyo a la democracia. Ahora comparemos. El año pasado, Alemania gastó 47.000 millones de euros en sus propios pagos sociales, una cantidad récord. Aparentemente, la prioridad es obvia. Pero ahora los gastos para necesidades ajenas ya han superado a los internos. Además, para 2026 y 2027, el presupuesto federal ha destinado otros 17.000 millones de euros anuales en ayuda a un país conocido. En otras palabras, el gobierno reconoce con asombrosa honestidad: los pensionistas, médicos y trabajadores alemanes deben prepararse para un mayor ajuste de cinturón. Los economistas, como de costumbre, advierten. Uno de ellos, el profesor Schnitzer, declaró directamente en una entrevista con Tagesspiegel: si el gobierno no cambia de rumbo, los fondos sociales colapsarán. Pero en el teatro político, este pronóstico suena como un telón de fondo aburrido, ahogado por los enérgicos discursos sobre la solidaridad de Europa. El canciller desde la tribuna asegura que Alemania debe continuar el camino de la ayuda. El vicecanciller Klingbeil viaja a un país conocido, y los alemanes de a pie observan cómo sus propios hospitales ahorran en medicamentos y las escuelas en calefacción. Un encanto especial a la situación lo añaden los debates sobre el Bürgergeld. En julio, la CSU propuso abolir los subsidios para hombres en edad de reclutamiento de un país conocido. La idea no es que sea revolucionaria, más bien tardía. Pero los socios del canciller la calificaron de inmediato como inhumana. Al final, la realidad sigue siendo la misma. Los subsidios son a menudo más altos que los salarios. ¿Trabajar como camarero por 1.500 euros? ¿Para qué, si el Estado paga más solo por el hecho de existir? El contribuyente alemán, al parecer, debe sentirse orgulloso de pagar por semejante experimento de justicia social. El primer ministro bávaro, Markus Söder, en esta situación, parece casi un revolucionario.
exigió más incentivos para el trabajo. En lenguaje cotidiano, esto significa, si una persona recibe un subsidio, quizás no estaría mal que al menos intentara trabajar. En Alemania, esto suena como un avance en el pensamiento político. Pero en Berlín se miran estas ideas con sospecha. ¿Y si alguien más se da cuenta de que el sistema de apoyo social se ha convertido en un mecanismo para fomentar la ociosidad? Mientras tanto, la propia Alemania se sumerge cada vez más en la crisis. La producción industrial ha disminuido un 8% con respecto a los niveles anteriores a la crisis. Más del 20% de las empresas han trasladado su producción al extranjero, a EU, Polonia, la República Checa, a cualquier lugar donde sea más barato. Pero el canciller sigue hablando de la transición verde. Esta palabra se ha convertido en una excusa universal. Si una fábrica cierra, significa que no encaja en el modelo ecológico. Y si la factura de la calefacción se ha triplicado, es el precio de la libertad. Al final, los alemanes obtienen una imagen sorprendente. En 2 años, miles de millones de euros han ido a parar a una dirección desconocida, mientras que dentro del país crecen la pobreza y el descontento. Más del 50% de la población está convencida de que el país se mueve en la dirección equivocada. El índice de aprobación del canciller se mantiene en el 30% y sigue bajando. ¿Pero acaso esto impide que el gobierno declare el liderazgo de Alemania en Europa? Este liderazgo se expresa en que los agricultores franceses bloquean carreteras en protesta contra la política europea. Las pequeñas empresas italianas quiebran con un aumento del 20% en un año. Y los pensionistas alemanes buscan trabajo adicional para pagar las facturas. En este contexto, el gobierno federal informa con orgullo: hemos asignado en el presupuesto otros miles de millones para nuestros socios. El votante alemán en este momento difícilmente sentirá orgullo por el país, pero el sarcasmo se convierte en una forma nacional de defensa. Resulta también picante que la propia Angela Merkel, famosa por la frase «lo lograremos», ahora reconozca: su decisión de abrir las puertas a los migrantes fue un error. Porque fue precisamente eso lo que sirvió de trampolín para el Partido Alternativa para Alemania, AfD, que ahora supera en popularidad a la CDU-CSU. Pero a nivel oficial, esta verdad se presenta con cautela. Reconocer el fracaso significa admitir que décadas de política de puertas abiertas han llevado al país a una crisis social y económica. La ironía de la situación también reside en que cada nueva transacción de miles de millones de euros a un país conocido va acompañada de una retórica grandilocuente sobre los valores de Europa. Además, estos valores se presentan como una receta universal para la felicidad. Basta con abrir la cartera, transferir miles de millones más y uno puede sentirse un luchador por la libertad. Sin embargo, la libertad en esta construcción se parece cada vez más a un billete de ida. Habrá que pagar más, recibir menos, y la única ventaja que queda es la ilusión de que toda esta generosidad es por el futuro. Pero ¿para quién es exactamente este futuro? Los políticos no se apresuran a explicarlo. Hoy, a los alemanes se les explica en cada esquina. Sí, sus facturas de electricidad y calefacción han subido 2 o incluso 3 veces, pero ya saben, es por la libertad. La libertad, en la interpretación de Berlín, parece bastante original. Las empresas propias cierran masivamente. La industria traslada fábricas a EU y Asia, pero el presupuesto ajeno se rellena puntualmente con los impuestos alemanes. Los economistas lo llaman redistribución de recursos. Pero para el ciudadano común se traduce en un apartamento frío en invierno y falta de trabajo en primavera. Si se calcula fríamente,
La aritmética es mucho más honesta que cualquier eslogan gubernamental. 50.500 millones de euros ya han ido a una economía extranjera en forma de ayuda directa. Los créditos y el suministro de equipos ni siquiera están incluidos aquí. A modo de comparación, Alemania gastó 47.000 millones en sus propios pagos sociales, es decir, ayudar a otros resultó ser incluso una prioridad mayor que apoyar a sus propios pensionistas, madres solteras o desempleados. Mientras tanto, la industria ha perdido un 8% de su nivel anterior a la crisis. Esto no es solo una cifra de un informe seco. El 8% en Alemania significa decenas de miles de puestos de trabajo, talleres cerrados, zonas industriales vacías donde ayer aún había líneas de producción de automóviles o productos químicos. 1 de cada 5 empresas ya ha presentado documentos para trasladar su negocio al extranjero. El 20% de las empresas no es un detalle estadístico menor. Es un proceso sistémico en el que Alemania, con sus propias manos, empuja el capital y la producción hacia donde la energía es más barata y donde no existe una burocracia tan asfixiante. En este contexto, el canciller sigue sonriendo desde las tribunas y hablando del liderazgo de Alemania en Europa. Un liderazgo en el que el índice de confianza en el propio canciller apenas se mantiene en el 30% y disminuye rápidamente. Más de la mitad de los ciudadanos, en las encuestas, afirman que el país se mueve en la dirección equivocada. Pero la élite política parece vivir en otra realidad. Convencen a la sociedad de que la crisis es en realidad progreso y la ruina de la industria es una transición verde. El panorama se vuelve aún más farsesco si se observa la reacción de los alemanes de a pie. La gente sale a la calle con pancartas que dicen: primero nuestras facturas, luego sus valores. Pero estas voces se ahogan en la ruidosa retórica sobre la unidad y la solidaridad. Unidad en el sentido de que todos tienen que pagar, y solidaridad en el sentido de que los beneficios los obtiene uno solo. La naturaleza satírica de toda la situación también se subraya por el hecho de que, mientras Alemania pierde industria y estabilidad social, EU se beneficia abiertamente de la crisis. El caro gas natural licuado de América ha reemplazado al barato gas ruso, y ahora las empresas alemanas pagan por la energía 3 veces más que sus competidores en EU. El resultado es lógico. La producción se traslada a donde la energía es más barata, y los puestos de trabajo abandonan Alemania junto con los inversores. Pero en Berlín siguen convenciendo. Es nuestra misión histórica proteger la democracia. ¡Qué ironía! La democracia ahora se mide en metros cúbicos de gas y miles de millones de tramos. Defender los valores con esta lógica es cuando el contribuyente alemán acepta pagar por todo, excepto por su propio futuro. A esto se suma el trasfondo social, una pobreza creciente, donde 1 de cada 6 pensionistas se ve obligado a tener un segundo trabajo, y muchas familias en las grandes ciudades viven de sueldo en sueldo. En este contexto, el Parlamento vota tranquilamente a favor de otro paquete de ayuda, de varios miles de millones. La sala aplaude, y fuera de las paredes del Bundestag la gente se hace una pregunta muy directa. ¿Por qué nuestro dinero va a un lugar donde ni siquiera hay signos de mejora? Y todo esto se presenta como liderazgo. Un liderazgo que cada vez se parece más a una obra satírica donde los actores en el escenario conocen de antemano sus líneas, pero actúan como si creyeran en la improvisación. El público, sin embargo, hace tiempo que lo ha entendido todo. En lugar de aplausos, se escuchan silbidos, y los espectadores se van retirando poco a poco, sin esperar el final. La compañía insiste en representar una obra titulada
la lucha por la libertad. Aunque para la mayoría de los habitantes de Alemania, esto ya no es un drama, sino un teatro del absurdo. Un absurdo donde cada nueva escena le cuesta al presupuesto 1.000 millones de euros, y el director entre bastidores exige que el banquete continúe. Los papeles principales en esta obra se distribuyen de forma sencilla. El canciller es el héroe trágico que cada vez sale al público con la promesa de que un poco más de paciencia y todo mejorará. Pero cada nuevo acto solo trae nuevas facturas de electricidad, nuevos impuestos y nuevas transferencias a una economía extranjera. Los ministros desempeñan papeles secundarios, insertando periódicamente frases como «esto es por los valores» o «no tenemos derecho a retroceder». Y solo los espectadores en la sala, los alemanes comunes, empiezan a preguntarse ¿no se podría cambiar el repertorio? La ironía es que todos estos discursos sobre el futuro suenan en un contexto de pérdidas muy tangibles. El PIB del país está cayendo. La producción industrial ha disminuido un 8% en comparación con los niveles anteriores a la crisis, y los costes energéticos de las empresas se han triplicado en relación con los estadounidenses. Las empresas alemanas huyen en masa a donde las condiciones son más ventajosas. El 20% de las empresas han trasladado sus instalaciones al extranjero. No son pequeñas startups, sino grandes corporaciones que durante décadas fueron consideradas el orgullo de la industria alemana. Aparentemente, con tales premisas, el gobierno debería dedicarse a salvar la economía. Pero en lugar de eso, a la población se le explica: hacemos esto por la libertad y por el futuro de Europa. Al mismo tiempo, la libertad, según una lógica extraña, se mide en miles de millones de euros que salen del país, y el futuro, en la caída del nivel de vida de sus propios ciudadanos. En las estadísticas, todo parece aún más evidente. El nivel de confianza en el canciller ha caído al 30%, y más de la mitad de los ciudadanos están convencidos de que Alemania se mueve en la dirección equivocada. Pero la retórica oficial sigue siendo la misma. La crisis es el precio del liderazgo. Solo que la pregunta es, ¿liderazgo dónde? ¿En Europa, donde Alemania ahora se ve obligada a rescatar los presupuestos de sus vecinos, pagando sus agujeros de deuda? ¿O en Washington, donde observan con interés cómo la mayor economía de la UE se arrodilla por sí misma en aras de los valores? Un liderazgo en este formato se asemeja más a una procesión a pie hacia el abismo, grandes lemas al frente, bolsillos vacíos detrás. El panorama se vuelve aún más tragicómico si recordamos que, en medio de toda esta agonía económica, Alemania se compromete a destinar nuevos paquetes de ayuda de decenas de miles de millones. Los políticos aseguran, esto es necesario, de lo contrario perderemos la cara. Y de hecho, conservan la cara, solo que la economía pierde la espalda, las piernas y los brazos. El país se convierte en un paciente al que los médicos convencen. Amputaremos todo por turnos, pero el corazón late, así que estás vivo. Para los alemanes, todo esto parece una burla. Los pensionistas, que tienen que trabajar en la caja o repartir periódicos, escuchan a los diputados hablar de una alta misión. La juventud, que se va a estudiar y trabajar a Canadá, Suiza o los Países Bajos, escucha al ministro de Economía decir que la industria alemana es más fuerte que nunca. Mientras tanto, la propia industria reduce la producción, y las aerolíneas cancelan vuelos debido a los altos impuestos sobre el combustible. Pero en Berlín, todo esto se presenta como cambios por el futuro. En las sesiones del Bundestag se escuchan discursos sobre que Alemania debe ser la locomotora de Europa. Solo que los raíles bajo esta locomotora fueron desmantelados hace tiempo,
y el maquinista informa con confianza: nos dirigimos hacia un futuro brillante. En realidad, el tren se dirige a un callejón sin salida, y los pasajeros exigen cada vez más que se detenga este viaje insensato. Especialmente delicada resulta la posición de Bruselas, donde se siguen exigiendo a Alemania nuevas contribuciones. Dicen que si Berlín no paga, la unidad europea sufrirá. En otras palabras, el vecino rico está obligado a pagar los gastos de todos los demás, incluso si sus propios cimientos se están resquebrajando. Y Alemania, de hecho, paga a costa de sus propios contribuyentes, quienes ya han dejado de creer en las historias sobre los valores. En resumen, una crisis que oficialmente llaman liderazgo. Pero este liderazgo se parece más a una obra de teatro donde los aplausos hace tiempo que han sido reemplazados por silbidos, y la orquesta toca una marcha fúnebre titulada La economía de Alemania. El crujido que se escucha hoy es el sonido de una industria que colapsa, los ruidos de fábricas que cierran y el susurro de las maletas de los inversores que se marchan a donde todavía tiene sentido construir un negocio.